Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un lema o una absurda frase que se ha salido totalmente de contexto durante estas últimas semanas y que por desgracia han popularizado toda clase de partidos políticos con ideales de los que no estoy para nada a favor, así como varios medios sensacionalistas que solo quieren buscar un titular fácil. Y ese es el hecho de que mucha gente está criticando el día de hoy que la cultura de los cómics y del manga sea considerada verdaderamente cultura. Y no hace falta decir que esta frase es el vivo reflejo de una inculturización por parte de la gente que lo ha dicho alucinante. Gente que probablemente en su vida ha tocado un cómic o seguramente tenga recuerdos de una época en que los cómics eran simplemente cosas de Mortadelo y Filemón o así por el estilo. Cultura que evidentemente hay que respetar, pero es una estrechez de miras alucinante para el día de hoy en lo que se ha convertido el sector del manga, del cómic y de los videojuegos, que también se critican en esta frase. Sin embargo, por suerte, para eso estoy yo aquí, porque hoy me he decidido armarme de valor, coger el toro por los cuernos y hacer un vídeo increíblemente personal donde yo os voy a contar lo que para mí evidentemente es la cultura del manga y el anime, de cómo, por qué la cultura del manga a mí me ayudó a lo largo de mi vida y cómo seguramente si la cultura del manga probablemente no tendréis la persona que tenéis aquí delante. Por lo que en el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 cosas en las que el manga me ayudó a crecer como persona y por las que evidentemente considero el manga como una cultura que se tiene que respetar. O sea que dentro vídeo. Vale, gente, antes de comenzar con el vídeo, evidentemente una de las cosas que quería destacar antes de comenzar con este es que podría haber tirado sinceramente a la parte más básica de decir que la cultura del manga me enseñó valores, me enseñó filosofía de vida, me enseñó cosas bonitas, pero como esto francamente a veces lo veo un poco cliché y seguramente sea algo que esta gente estrecha de miras no vaya a contemplar con buenos ojos, pues voy a hablar de 5 ejemplos prácticos de cómo para mí la cultura del manga me ayudó a lo largo de mi vida y empezamos por el primero de estos. Y como por algún lado tenemos que comenzar, pues qué mejor que empezar por el mismísimo principio, porque como os conté en mi vídeo sobre 50 cosas sobre mí, yo nací y me he criado en Cataluña, y más concretamente en la ciudad de Barcelona, donde, por suerte o por fortunio, me he criado durante toda mi vida gracias a que mis padres se mudaron desde Extremadura y Castilla-La Mancha respectivamente. Esto que me ha llevado a que, como ninguno de mis dos padres era especialmente, digamos, asiduo en el catalán, la verdad, no es una lengua que evidentemente se hayan familiarizado ellos porque evidentemente nacieron en otras comunidades, me fue a mí totalmente difícil empezar a integrarme un poco en la cultura del catalán, en aprenderla, por el simple motivo de que siempre que hacíamos lecciones de idiomas en la escuela siempre me resultaban bastante aburridas porque me costaba mucho integrarme, me costó una barbaridad enorme entender toda la gramática, cómo se escribía, muchas de las cosas eran terriblemente una cuesta súper empinada para mí. Pero afortunadamente en mi tiempo libre había algo que sí que me enseñó catalán, pero como de ninguna otra cosa lo había hecho. Y esto fue las grapillas de Bola de Drag o Dragon Ball para los que sean de otras comunidades que me regalaban mis abuelos y mi tía. Y eso consiguió que yo me interesara por un poquito por el mundo del catalán, que pudiera ir leyéndolo, que pudiera ver viendo expresiones en catalán de esta historia de Akira Toriyama, a la que le tengo un cariño bestial, y que sin ninguna duda me empezaron poco a poco a enseñar el catalán de forma más práctica, viéndolo en pequeñas expresiones, en pequeños diálogos de personajes que para mí se fueron calando poco a poco en mi cultura. Y qué decir ya de cuando llegó efectivamente el anime de Dragon Ball, porque efectivamente si eras un niño en los 90, pues una de dos, o jugabas al fútbol o te empapabas de la cultura de esta fascinante serie. Y cómo no, pues os tengo que decir que evidentemente desde aquí tengo que mandarle un gran abrazo enorme a Joan Sans y a Marc Sani, porque ellos fueron verdaderamente mis primeros profesores de catalán, ya que a día de hoy recuerdo con muchísimo cariño los primeros episodios que vi de Dragon Ball en catalán, y esos me ayudaron un montonazo a aprender muchísimo más de esta lengua. Y sin ninguna duda uno de los recuerdos que tengo con más cariño guardado es como
Por ejemplo, Joan Sans decía a través de su personaje de Vegeta la frase "quinas pencas", algo que para los que no sean catalanoparlantes les sonará súper raro, la verdad, y esta curiosidad me mató tanto a mí que intenté buscar la palabra a través de varios diccionarios y acabé descubriendo que la expresión de "quinas pencas" vendría a ser algo como decir en castellano como "vaya jeta", pero ¿comprendéis aquí qué tan importante fue esto para mí? El hecho de intentar decir, ostras, he escuchado esta expresión en catalán pero quiero saber lo que significa en castellano. Pues creo que a día de hoy eso nunca me había pasado en ningún tipo de ejercicio de gramática catalana, ni en ningún tipo de lectura en catalán, ni nada por el estilo. Tuvo que llegar Dragon Ball para tener que motivarme para descubrir mucho más sobre catalán. Pero ya que hablamos de investigación, pues efectivamente, otra de las cosas que os puedo decir que la cultura del manga siempre me ha motivado para hacer es investigar sobre las cosas. Y no evidentemente estoy hablando de la época actual donde tengo un canal y eso implica que efectivamente me tengo que documentar sobre todos los mangas que lea, sobre los vídeos que haga, sobre todas las cosas que a lo mejor requieran una explicación más exhaustiva. No. Os hablo de una época en que yo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo con cariño es en meterme en lecturas como Ranma o como Lamu o como cualquier obra de Rumiko Takahashi y ver 200.000 referencias a la cultura japonesa que yo no entendía para nada, recordando una de las grandes cosas que para mí era una tradición que se me escapaba completamente, que era la de Setsubun, este famoso festival donde los japoneses se disfrazan de demonios y otros les tiran judías secas a la cara. Y esto representa un festival cultural maravilloso de la cultura de Japón que yo sinceramente no me hubiera jamás imaginado que existía, pero que evidentemente el manga me introdujo y es más, me hizo interesarme muchísimo más a partir de aquí por otros festivales, otras culturas, otra mitología japonesa, porque otras cosas que os puedo decir es que Japón tiene una mitología japonesa alucinante y particularmente si no hubiera conocido yo estas obras en la primaria, secundaria y no hubiera investigado sobre ellas, seguramente pues algo que no me hubiera cerrado las puertas a una cultura tan fascinante de par en par. Y creo que el hecho de que un joven estudiante se interese por algo más que no sea a lo mejor jugar al fútbol o jugar a la Play, creo que ya es algo significativo de que aquí estamos hablando de una cultura que no se puede perder. Pero otra cosa que, vamos, es que sin duda lo guardaré como un recuerdo hiper maravilloso de por qué la cultura del manga me ayudó tanto en la vida es sin duda a mejorar mi nivel de lectura. Porque voy a ser sincero con vosotros, yo desde primaria no era un estudiante prácticamente brillante. Y la verdad es que tenía una alergia bestial al mundo de los libros. Me costaba un montón leer, me costaba un montón encontrar la motivación para leer y esto se reflejaba muchísimo cuando teníamos que leer oralmente. Porque normalmente me entrabancaba, me costaba un montón expresar las palabras, hablaba muy robótico, hablaba un poquitillo así cada vez que leía y esto me daba una increíble vergüenza. Tanto fue así que incluso muchos de mis profesores me llevaron a clases particulares o de refuerzo para intentar mejorar mi nivel de lectura. Pero ¿qué pasó en paralelo y que fue maravilloso? Pues que también me empezaron a motivar muchísimo más el leer más manga, porque a partir de aquí empecé a descubrir los pequeños anuncios que figuraban detrás de las grapas de Dragon Ball, donde habían grandes mangas y mangas que ya evidentemente eran tomos tankobon, como por ejemplo Detective Conan o One Piece, y empecé poco a poco a tener curiosidad por estas historias y las empecé a ir comprando a la librería e ir motivándome muchísimo para leerlas. Tanto fue así que efectivamente yo llegaba hasta un punto en que todos los tankobons que a lo mejor me llegaba a comprar en una tarde me podían durar perfectamente un fin de semana. Tanto fue así que en unos meses, que creo que yo cursaba ya por aquella época tercero o cuarto de primaria, no lo recuerdo exactamente, mi profesora llamó con urgencia a mi madre para que tuvieran una tutoría las dos juntas y francamente yo estaba bastante cagado por este hecho porque pensaba, ya verás tú, me van a hacer más ejercicios, me van a poner más lecturas obligatorias, me van a poner mil cosas para que mejore mucho la lectura, pero cuando mi madre volvió a casa me dijo que no, que todo lo contrario, que mi profesora estaba muy contenta porque se había visto una mejora espectacular en mi nivel de lectura. Y todo ello evidentemente motivado por los mangas, o sea que imaginaros con qué alegría mi madre me dijo que efectivamente podía seguir comprándome todos los mangas que quisiera porque estaba mejorando muchísimo mi nivel de lectura y que evidentemente ya no tendría que hacer más clases de refuerzo porque el manga había conseguido lo que no había conseguido todos los libros del barco de vapor o de 1000 editoriales que mis profesores me obligaban a leer por aburrimiento. Me habían conseguido
hacer que mejorara mi capacidad de lectora, y eso sin ningún tipo de duda es algo que muchísimos jóvenes a día de hoy podrían conseguir si se les brindara la oportunidad de conocer más mangas y se motivaran por la lectura de la misma forma que lo hice yo. Y otro eslogan que esta gente le encanta repetir como si fuera, vamos, un manta para ellos internos, es decir, la baladí frase que con el manga o con el cómic nunca vas a aprender nada. Y señores encorbatados, os tengo que decir que no tenéis para nada razón con esto. ¿Y por qué digo esto? Pues particularmente porque el manga a mí me ha enseñado una cantidad de cosas abrumadora. No, evidentemente ya no hablo de la cultura japonesa, sino que también el manga, por un lado, me ha enseñado valiosísimas historias de la humanidad que seguramente en los libros de historia a lo mejor no se puedan ni contemplar, o que se puedan contemplar con tanta maravillosidad. Y efectivamente hablo de increíbles casos prácticos, como por ejemplo en el caso de Innocent, en el caso de Arte. Hablo, por ejemplo, también en el caso de Adolf. Hay maravillosos mangas que son una verdadera maravillosa clase de historia a partir de relatos únicos que nos introducen completamente en ese periodo de tiempo, que nos hablan completamente de cómo se sentía, de qué personajes se podían involucrar en estas tramas, de qué pasaba con la humanidad por aquellas épocas. Y particularmente una de las cosas que recuerdo con más cariño es, por ejemplo, cómo el Rurouni Kenshin nos explicaba la época del Bakumatsu, la época donde los grandes shogunes de la época cayeron, y cómo evidentemente todo el drama que se vivió durante toda esta época fue reflejado a través del manga de Nobuhiro Watsuki. Y sinceramente, si esto no es una clase de historia con todas las letras, pues ya me diréis qué es, ¿no, señores de encorbatados? Es que particularmente, sinceramente, lo que se nos explican aquí en este manga es una clase de historia en toda regla, pero también de pequeños detalles y pequeñas cosas que sin ninguna duda le dan un gran valor histórico a esta gran trama, y por supuesto, evidentemente, no se va a reflejar con claridad en los libros de historia que tenemos en los institutos. Pero sobre todo, la quinta y última de estas cosas que sin ninguna duda le tengo que agradecer a la cultura del manga es el hecho de que, como esta, nos ha mandado a muchísimos fans de esta a lo largo de mi vida. Porque particularmente a efectos prácticos os puedo decir que la cultura del manga no solo me ha servido para encontrar a los mejores amigos que he tenido en mucho tiempo, sino también para conocer a gente fascinante a lo largo de mi vida. Porque he conocido a personas tan importantes como, por ejemplo, grandes traductores que fueron los responsables en llevar los mangas que leía de pequeño a mis manos para poder entender el japonés perfectamente. He conocido a grandes actores de doblaje que le ponían la voz a mis personajes favoritos y que también estaban implicados en la traducción de estas maravillosas historias. He conocido a fans por internet de maravillosas historias que a mí me encantaban y que también, evidentemente, ellos también. También me he reunido con millares de personas en eventos culturales como las Japan's Weekend, los salones del manga, compartiendo esta maravillosa cultura entre todos. Un sentimiento de hermandad que prácticamente podríamos decir que no tiene ni punto de comparación a otras cosas, como por ejemplo, evidentemente, pertenecer a una misma sociedad, o también el hecho de que, yo que sé, de ser una misma afición del fútbol. Sinceramente, el hecho de que todo esto sea una afición cultural y que una a tantas personas representa un valor increíblemente simbólico que mucha gente, por desgracia, a día de hoy no ve, no entiende, no comprende y seguramente tampoco respeta. Pero para nosotros simboliza todo un mundo, especialmente cuando los niños de los 90 y de los 80, por desgracia, los que amábamos este tipo de historias, normalmente no éramos muy bien vistos, éramos simplemente los frikis de la clase. Pero a día de hoy se puede decir con total naturalidad que ser friki, que te guste el manga, que te gusten los cómics y que te gusten los videojuegos es algo que puedes aplaudir, que puedes decirlo a la cara, y si hay gente que no lo comprende, pues es su problema y no el nuestro. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero mucho que os haya gustado este particular vídeo. Como veis, ha sido un vídeo bastante personal sobre cómo ha sido mi vida en el mundo de la cultura del manga, y evidentemente, si hay algún idiota que os encontréis en vuestra vida que os diga que el manga y el anime no son cultura, simplemente pasad. Es un pobre infeliz que nunca valorará lo que a nosotros nos hace felices, y sobre todo os pido que disfrutéis de esta maravillosa cultura, que cada vez somos más gente y por supuesto también efectivamente
no te sientas nunca cohibido por lo que te gusta a ti. Disfrútalo, saboréalo y, ante todo, sé feliz, porque ese es el mejor eslogan que te puede dar la vida. Y en fin, ahora sí que sí me voy a despedir, de verdad, gente. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado y compartes conmigo este maravilloso mensaje de lo que es la cultura del manga, te pediré por favor que dejes un buen like, compartas este vídeo con toda la gente, amigos y familiares, o gente que a lo mejor comprenda o no comprenda la cultura del manga, para que a lo mejor quizás les sienta un poquitillo más en la mollera de que efectivamente el manga sigue siendo cultura. Aparte, también me gustaría saber tu opinión en los comentarios sobre este hecho, sobre qué opinas que esta gente diga estas barbaridades sobre la cultura del manga y el anime, o también puedes explicarme en qué cosas se consiguió también el manga y el anime enriquecer tu cultura. También estaré encantado de leerte los comentarios. Y otra cosa que efectivamente he pedido a lo largo del vídeo es que por favor también, como somos más piña, me encantaría que fuéramos más piña no solo en la cultura del manga, sino también en este canal. Por lo que evidentemente te voy a sugerir que te suscribas a este para que cuantos más seamos, mejor y mejor nos lo pasaremos con esta maravillosa cultura. Por lo que queda ya decir, pues creo que poco más, salvo recordaros lo típico de siempre. Que mi nombre es Frank Infantes, estáis en Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.